Evangelio de Juan, capítulo 5, y estaremos estudiando desde el versículo 23 hasta el versículo 29. Dice así: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El Padre que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El tema de hoy es la deidad de Cristo, parte 2. La semana pasada ya estuvimos viendo desde el versículo 19 hasta el versículo 22 cómo el Señor Jesucristo, dialogando, o más bien enseñándole a los judíos que procuraban matarle, les mostraba que había una igualdad de condiciones entre Él, que es el Hijo, y el Padre. Ellos procuraban matarlo porque recuerde que Él decía que era Hijo de Dios, y ellos entendían que se estaba haciendo igual a Dios Padre. De las cosas que vimos en la anterior enseñanza, veíamos que Él es igual a Dios en naturaleza. Lo segundo que vimos era que era igual a Dios en obra. Tercero, vimos que el Señor Jesús es igual al Padre en poder y soberanía. Y el cuarto, es igual en juicio. Y ese fue el versículo 22, que dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Hoy continuaremos con este estudio por la quinta razón por la cual vemos claramente la deidad de Cristo, entendiendo la deidad de Cristo como que Cristo es Dios, verdaderamente Dios, completamente Dios. No era solamente un hombre. Teológicamente lo conocemos como la doble naturaleza de Cristo, que era naturaleza humana y también naturaleza divina. Por supuesto, los judíos no cuestionaban su naturaleza humana, cuestionaban estas atribuciones que Él se tomaba, según ellos, de creerse igual a Dios. Tanto así que Él en el día de reposo había sanado a una persona y estaba empezando a instituir la forma en cómo se debía celebrar el día de reposo, y a ellos no les gustó. Ellos cuestionaban: ¿con qué autoridad? ¿Quién se cree esta persona que es para venir aquí y mover y hacer y deshacer según le place? Y Él les dijo: es que yo soy igual a mi Padre. En el versículo 23, que es el versículo en el que iniciamos, podemos notar como quinto punto, si usted está notando, es igual al Padre en honra. Cristo es igual al Padre en honra. El versículo 23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Aquí tenemos la razón por la cual Dios le dio autoridad a su Hijo para resucitar muertos y para juzgar al mundo. ¿Cuál es la razón? Dice el versículo 23: para que todos honren al Hijo. Y esa es una declaración de un grado de suma importancia para todos nosotros, sobre todo para poder corroborar la deidad del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque claramente el pueblo judío sabía que no se debía honrar en un sentido divino a nadie más que a Dios. ¿No enseñan claramente esto los mandamientos?
tanto el primero como el segundo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, no los honrarás, no los adorarás, no les rendirás adoración, ni homenaje, ni honor, ni reverencia, ni pleitesía. Y ahora Cristo está diciendo, el Señor, el Padre, a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que honren al Hijo igual que al Padre. Podemos ya imaginar cómo estos judíos, al escuchar estas enseñanzas, querían probablemente arrancarse sus propios cabellos, o arrancarse o desgarrar las vestiduras, porque claramente ellos sabían que el único que merecía honra en el sentido de adoración era el Padre. Y ahora esta persona, llamado Jesús, dice que así como se honra al Padre, así como se venera al Padre, así como se adora al Padre, así como se rinde pleitesía al Padre y adoración, se le debe rendir a Él. Imagínense el impacto, lo chocante, lo desagradable que era para ellos. Esto llevaba a la única conclusión de que si el Hijo debía ser honrado igual que Dios Padre, el Hijo entonces también era Dios. En el primer siglo, muchas personas pretendían negar que Cristo fuese Dios. Juan, que es el apóstol, autor y escritor del Evangelio que estamos estudiando, también pretendía destruir estas enseñanzas que se estaban desarrollando en contra de la naturaleza divina de Cristo. Muchos de ellos afirmaban que Cristo sí fue un hombre, fue humano, pero que fuera Dios, no lo querían acreditar. Juan se propone, al narrarnos este pasaje en el que Cristo está dialogando con estos judíos, recordarnos que Él era hombre, fue hombre, pero era más que un hombre. Él era verdaderamente Dios. Es más, si usted analiza todos los capítulos que hemos venido estudiando, vez tras vez, es lo que Juan nos está recordando de una manera o de otra. Pero ¿qué dice Filipenses capítulo 2? Acompáñenme por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Usted va a ver que Cristo en aquel pasaje de Juan se puso en igualdad de condiciones con Dios y está demandando adoración, inclinación, reverencia y adoración de ellos. ¿Qué dice Filipenses 2 del 9 al 11? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y todo esto es para darle mayor gloria ¿a quién? A Dios Padre. Cuando nos inclinamos a Jesucristo, cuando doblamos las rodillas a Cristo, cuando clamamos a Cristo, cuando adoramos a Cristo, el pasaje nos dice que esto le da gloria ¿a quién? Al Padre. Había una confusión de que si se inclinaban al Hijo, si honraban al Hijo, no honrarían al Padre. Había una especie de sublevación o una división. Si yo adoro al Hijo, ya no estoy adorando al Padre. En la Confesión de Fe estamos estudiando el capítulo 2 de la Confesión Bautista de 1689, y el párrafo 3 habla acerca de la Trinidad. Estuvimos estudiando en la mañana y veíamos que los tres son uno solo. Cuando adoramos al Hijo, estamos adorando a Dios, estamos adorando también al Padre. Sin embargo, es importante que todo esto quede bien esclarecido. Es al Hijo a quien nosotros debemos rendirle el mismo honor que ya le debemos rendir al Padre. Recuerde que ellos rendían un honor y un homenaje al Padre, y ahora debían honrar al Hijo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchos están dispuestos a honrar al Hijo en el día de hoy, pero no honrar al Padre. Es decir, lo contrario a lo que ellos hacían. Ellos estaban muy dispuestos a honrar al Padre y tratar de guardar sus mandamientos, de adorarle, pero al Hijo no. Al Hijo a metros de distancia. Y hoy muchos quieren honrar al Hijo pretendiendo que con eso no sea honrado el Padre. Debemos ser cuidadosos porque la Escritura es clara. Aquí dice que al doblarse toda rodilla ante Cristo y al confesar toda lengua que Él es el Señor, el amo, el dueño,
Esto es hecho para dar gloria, para dar honra al Padre. Si alguien aquí lleva tiempo y no se ha dado cuenta realmente quién es el Señor Jesucristo, debe considerar estos pasajes con sumo cuidado, porque claramente la Biblia nos dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él es Dios. Y esta afirmación que el Señor Jesucristo está haciendo, para ellos es una blasfemia. Acabo de decir que Jesucristo es Dios. Para ellos, los judíos, es una blasfemia. Es más, hasta el día de hoy, ellos continúan con ese tipo de pensamiento. Los judíos en el día de hoy son conocidos como aquellos judíos ortodoxos. Los otros judíos son conocidos como judíos mesiánicos. Y los clásicos, los de siempre. Ahora, estas personas, los judíos mesiánicos, ellos creen que realmente el Señor Jesucristo es lo que Él afirmó ser. Es decir, que pasan a ser lo que estos judíos cuando se convirtieron, pasan a ser judío-cristianos. Pero los ortodoxos y los otros judíos clásicos, ellos niegan que Jesucristo sea Dios y se niegan a adorarlo y honrarlo como Dios, algo que también hacen los testigos de Jehová. Ellos tienen un error no solamente en la supuesta Biblia que tienen, porque esta misma contiene muchísimos errores de traducción, pero dichos errores no son errores por ignorancia, por ventura, por equivocación, sino más bien intencionalmente. En Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 10, el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, tuvo una revelación de la adoración en el cielo. Apocalipsis 4, y en el versículo 10 y 11 dice, Juan es el que está escribiendo: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ellos están adorando al que está sentado en el trono, a Cristo. Están honrando al Señor Jesucristo. Se postran en adoración, en reverencia a Cristo, mis amados hermanos. Así que cuando estamos viendo en qué es igual Cristo con el Padre, con Dios Padre, con Jehová, vemos que es igual en honra, que es el quinto punto que hemos señalado. En honra. En lugar de hacerles caso el Señor Jesucristo, de corregirles y decirle: no piensen que yo soy igual al Padre. Cuando yo digo que soy hijo del Padre, es una expresión, es simplemente una manera de decirlo. No lo tomen a mal. Yo no estoy diciendo que soy igual a Él. Todo lo contrario. Cuando Él dijo que era hijo de Dios y ellos concluyeron en sus mentes y con sus palabras: ¿está haciéndose igual a Dios? Él les dijo: sí, soy igual en honra. ¿Lo honran a Él? Hónrenme a mí. Póstrense ante mí. Doblen sus rodillas ante mí. Por supuesto, ellos ya no soportaban más la ira que les poseía. Estos judíos creían que él estaba blasfemando contra el Padre, y por eso su rechazo y desapego continuo al Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy, personas van a Israel a hablar a las personas de Cristo, no quieren saber nada de Él. Le detestan, porque no creen que Él sea el verdadero Mesías, el Salvador. Sexto, en la enseñanza que venimos consecutivamente, Cristo es igual al Padre en regenerar. En regenerar. Versículos 24 y 25 del Evangelio de Juan. Dice, Cristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es,
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Sexto, Cristo es igual al Padre en regenerar. En los versículos que estamos estudiando vemos que el Señor Jesús ha tenido o manifiesta el poder para dar vida. Ha tenido y manifiesta el poder para hacer juicio. Es igual al Padre en naturaleza, en soberanía, en autoridad y también en honra. Pero ahora aquí vemos que también es igual al Padre en la regeneración. ¿Y qué entendemos por la regeneración? En producir nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, o lo que se conoce también como la conversión de un alma que pasa de muerte a vida. El Hijo de Dios manifiesta claramente aquí cuando dice: de cierto os digo, como decir, les voy a decir una verdad absoluta, les voy a decir una verdad irrefutable. Llama la atención de ellos diciendo: lo que les voy a anunciar en este momento es innegable. ¿Y qué dice? Versículo 24: el que oye mi palabra. Es la primera expresión que él utiliza. Oír la palabra de Cristo, ¿qué es lo que significa? Porque él dice: el que oye mi palabra, y luego empieza a decir otras descripciones más. Pero ¿qué significa oír la palabra del Señor? ¿Significaba para ellos escucharlo a él hablar y saludar? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Tener diálogos cotidianos, normales, comunes y corrientes. Y yo escuché al Señor porque lo escuché que saludó. Se refería a oír la palabra de Dios. Eso es como en el día de hoy. Venir a escuchar la palabra de Dios simplemente significa sentarme, como dicen los antiguos, calentar la silla y mirar al predicador, y eso ya escuché la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios, hermanos, es recibirla, creerla y obedecerla. Parece lo mismo, pero no es. Es aceptarla como un mensaje divino y no como un mensaje humano, no como un mensaje filosófico, metafísico, un mensaje motivacional. Oír la palabra de Dios, en este caso la palabra de Cristo, él dijo: el que oye mi palabra, significa que es aceptarla como un mensaje divino y no como una mera audición, como cuando usted va en la moto o en su auto y pasa por un lugar, un restaurante, un centro comercial, y usted logra escuchar una música que está sonando allá. Usted, estaba y pasé por ahí y escuché como que sonaba tal canción. No, es detenerse verdaderamente a simple más que una escucha de los oídos, a una mera audición, y oír con el corazón, oír con fe, oír con un acompañado discipulado permanente. Muy diferente. Es muy diferente. El que oye con el corazón, el que oye acompañado como un discípulo obediente a la palabra de Cristo, cumple lo que él dijo. Juan capítulo 10, versículo 27: mis ovejas oyen mi voz y ya. No. Y yo las conozco y me siguen. Pues yo vengo a la iglesia, escucho el mensaje, me voy, listo. No. Me siguen. Oír al Señor, la palabra de Cristo, implica seguirle, seguir lo que dice, seguir sus pisadas, seguir sus enseñanzas. Voy a darles un ejemplo. El padre habla con el hijo, le dice: necesito que vayas a X lugar y compres X utensilios y vuelvas. El hijo no lo hace. ¿Cuál es la pregunta que el padre dice? ¿Me escuchó o no me escuchó? Pero si el hijo lo tiene a 1 metro, lo lógico es que sí escuchó. Entonces el hijo dice: claro que lo escuché. La pregunta del padre ahora es: ¿y entonces por qué no se ha movido? Pero ¿cómo así? Parece un poco extraño, ¿no? Pero es que lo entendemos. Porque escuchar, la orden que se da,
implica moverse en obediencia a dicha orden que ha recibido. Escuchar algo que se dice no implica quedarse quieto, inmóvil, inerte. Alguien entonces puede decir que está escuchando la palabra de Dios porque viene y se sienta a escuchar la predicación, pero a los ojos de la Escritura y de la Biblia y de la experiencia podemos corroborar que verdaderamente alguien está escuchando cuando pone en práctica lo que vino a escuchar. Tiene todo el sentido. De la misma forma, el Señor dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Cómo sé que oyen mi voz? Porque me siguen. ¿Cómo las conozco? Porque me siguen. Por eso sé quiénes son mis ovejas. Por eso sé que oyen mi voz. Porque me siguen. Es una pregunta que debemos hacernos. El Señor dice, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna. Yo oigo su palabra en este concepto que acabamos de describir, no en una mera audición, escuché como un zumbido, escuché lo que predicaron. No, oigo lo que se me enseña por medio de la palabra de Cristo y le sigo, es decir, como un discípulo obediente. Miremos lo que dice en Efesios, por favor vaya conmigo, en el capítulo 4, versículo 21. Efesios 4, 21. Ese es el apóstol Pablo y dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Él les está corrigiendo acerca de la vida vieja que tenían a la nueva vida en Cristo. Que no podemos vivir como los que no tenían a Cristo. ¿Por qué? Porque vosotros no habéis aprendido así de Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído. Ahora yo una pregunta. Pablo, ¿cómo se te ocurre decir que Cristo fue a Éfeso, y le predicó a las personas de Éfeso? Si Cristo nunca fue para allá, ese nunca fue. ¿Por qué Pablo le diría, si ustedes han escuchado a Cristo, no pueden vivir de esta forma? Porque la voz de Cristo es la proclamación ¿de qué? De la palabra del Señor. Cristo mismo no había ido, pero su palabra se había ido. ¿Por medio de quién? De los apóstoles. Cuando ellos iban y predicaban, ellos oían la voz de quién? De Cristo. Literalmente, físicamente, Cristo no estuvo allí. Pero por medio de la predicación, ellos oyeron que, por eso le pregunta, si es que en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados. Pero si el que los estaba enseñando, ¿quién era? Era Pablo. Claro, pero nosotros somos emisarios del mensaje del Señor. Pero al final, el que nos está enseñando, ¿quién es? Es el Señor, por medio de su palabra. Somos simplemente instrumentos. Pablo menciona y dice, ¿ustedes realmente han oído al Señor? No le está diciendo, ¿oyeron a Pablo o no? No. Pablo les enseñó. Pero Pablo les enseñó lo que el Señor le enseñó a Pablo. Así que ustedes oyeron ¿a quién? Al Señor. ¿O no lo oyeron? Y no está diciendo no prestaron atención a la predicación del domingo. Está diciendo ¿obedecieron lo que oyeron? Hermanos, es importante saber que el texto dice que Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Oír la palabra de Dios me lleva a tener la vida eterna. Porque la fe que produce salvación viene, ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe que me lleva a la salvación solo es producida a través de oír la palabra de Cristo, la palabra del Señor. No se es salvo entonces por ofrendar. No se es salvo ni se tiene vida eterna por ayudar a los necesitados. No se obtiene la vida eterna por no robar, por no decir mentiras, por no emborracharse. Niños, no se es salvo por obedecer todo lo que los padres dicen. Como yo obedezco todo, voy para el cielo. Se es salvo, se obtiene la vida eterna por oír la palabra de Cristo. El mensaje es claro.
¿Qué está oyendo usted? Es una pregunta que debe responderse. ¿Qué más nos dice el versículo? Y cree al que me envió. Versículo 24 de Juan capítulo 5 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Entonces ahora hemos de alguna manera explicado la frase, el que oye mi palabra. Ahora vamos a seguir descubriendo, indagando en la frase, y cree al que me envió. ¿Qué es creer al que lo envió? ¿Quién envió al Señor Jesucristo? Dios Padre. ¿Qué es creer en Dios? Yo creo en Dios, dice la gente. Pues yo creo en Dios. ¿Qué significa que una persona crea en Dios en el sentido de que produzca lo que dice al final, tiene vida eterna? Porque si solamente la afirmación, yo creo en Dios, que lo dice el 90% de personas, les hace de alguna forma obtener por sola esa expresión la vida eterna, déjeme decirle que entonces hay la frase de que son pocos los que entran por la puerta estrecha, es incorrecta. Porque es más la multitud, es mayoría la que dice que cree en Dios, así, libremente, yo creo en Dios, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Y si solo por expresar eso ya significa que tengo vida eterna, entonces estas personas ya son salvas. Pero esas están así. Muchos en el día de hoy profesan creer en Dios, pero realmente no son convertidos, que es el punto que estamos examinando. No son regenerados. Recuerde que Cristo es igual al Padre en regenerar. No son nacidos de nuevo. Así que, ¿cómo es que se ha de creer? Tiene que haber una forma particular de creer. ¿Qué es lo que se debe creer? ¿Cómo se debe creer para obtener esa vida eterna que Cristo promete allí? Se ha de creer lo que Dios dice acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, que Él es el único Salvador. Se ha de creer que solamente Él es el único que puede perdonar los pecados mediante la sangre que su Hijo derramó en la cruz. Eso es diferente a decir yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios existe. Tiene que ir mucho más. Tiene que implicar que la persona se identifica y dice: yo creo firmemente que el Padre envió a su Hijo a morir en mi lugar. El castigo que iba a caer sobre mí por mis pecados cayó sobre Él, y por su sangre yo soy lavado y mis pecados son perdonados. Entonces, cuando Cristo está hablando aquí de la vida eterna, solamente se puede obtener por medio de una clara comprensión y una fe genuina en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Esa es la predicación del Evangelio. El Evangelio invita al pecador a que se arrepienta de sus pecados y crea en aquel que murió por él en la cruz del Calvario, y crea en aquel que envió a Cristo a morir. El Evangelio invita al pecador a que crea en el Padre y de esta forma lo honre. ¿Y cuál es el resultado? Dice el versículo 24: tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Es importante notar que la expresión vida eterna no está hablando en un sentido, digámoslo así, futuro, sino un presente. Una de las cosas que tenemos que tener claras, que cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en que lo que el Señor Jesús hizo en la cruz nos perdona de toda maldad, es que inmediatamente tenemos vida eterna. Pero ¿y qué es esto de vida eterna? Cuando el Señor promete vida eterna, ¿qué es lo que realmente el Señor se está proponiendo darnos? No vaya a ser que nosotros esperemos algo que el Señor no está proponiendo. ¿Acaso no es desanimante que cuando usted va a un lugar y había una carta de lo que se supone iban a ofrecerle, y usted llega y dice: ¡ay, me gustaría probar esto! Y no, ya no, eso no, pero está en la carta. No, pero eso no lo vendemos aquí. Ah, ok. Entonces, no, eso tampoco Tener el concepto errado de vida eterna hace que esperemos que Dios nos dé cosas que tal vez Él jamás prometió. Porque está prometiendo vida eterna. Pero entonces, ¿qué será la vida eterna? Nos involucra y nos es pertinente saber entonces qué debemos entender por vida eterna para no tener un concepto equivocado.
Vida eterna, hermanos, no es una vida próspera. Primero, para saber qué es, toca empezar sabiendo lo que no es. ¿Ok? Él no prometió que si confiábamos en Él y confiábamos en lo que su Hijo, el Señor Jesucristo, hizo en la cruz del Calvario, Él no prometió que íbamos a ser prosperados. Él no prometió que íbamos a ser ricos, adinerados, multimillonarios. Vida eterna tampoco significa, escuche esto, una vida exenta o exonerada de enfermedades. No es que el Señor me prometió vida eterna y como yo soy hijo de Dios, yo no puedo enfermar. ¿Cómo? Pero Él no prometió eso. Él prometió vida eterna. Él no prometió que no nos íbamos a enfermar. Él no prometió tampoco vida eterna. No es una vida, escuche esto, alejada de los sufrimientos y aflicciones. Porque algunos vienen, si yo voy al Señor, se acabaron mis problemas. ¿Cómo? El Señor no promete que los problemas se van a acabar. No promete que no van a haber aflicciones. No promete que no va a haber enfermedad. Y no promete una casa y un carro para cada hijo de Dios. Muchas personas en el día de hoy buscan al Señor Jesucristo con ese objetivo. ¿Qué me puede dar? Él te puede dar vida eterna, eso es más que suficiente. Porque al final del día, todas las personas que estamos sentadas hoy aquí, en este domingo 23 de febrero del 2025, de aquí a 50 años, es muy probable que la mayoría estemos ¿qué? Muertos. Y solo aquellos que obedecieron esta verdad tendrán que. Entonces eso tiene que significar algo. Nos compete, menester saber qué es lo que significa. Vida eterna, hermanos, habla principalmente de cualidad. Es una vida superior. Yo soy superior a los que no creen en Cristo. No, calma. Se refiere a que la vida del Salvador, de Cristo Jesús, ahora está ¿en quién? En nosotros. Ya no vivo yo, decía el apóstol Pablo. Ahora Él vive ¿qué? En mí. En mí. No es una vida eterna que yo tengo porque la obtuve con esfuerzo, con meritocracia, sino por oír su palabra, su voz y creer en Él. Esta vida eterna, escuche, es impartida. ¿Y qué significa? Es una vida espiritual. No es una vida terrenal. Él mismo dijo, mi reino no es de este mundo. Y aunque empezará a tener el mayor sentido cuando podamos despegarnos y desprendernos de estos cuerpos físicos y materiales, porque allí tendrá el mayor sentido, por supuesto, aún así la vida eterna empieza aquí, no empieza después. La vida eterna empieza aquí, arrepintiendo de nuestras maldades, confesando nuestros pecados y creyendo que el sacrificio perfecto de Cristo nos limpia y nos lava de toda maldad. Aquí empieza. Aquí se empieza a experimentar. No hay que esperar a morir para ahora sí voy a arrepentir, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a honrar a Cristo para ver si ahora sí puedo tener vida eterna. No. La vida eterna se tiene aquí, se inicia aquí. El perdón de los pecados se tiene aquí, ahora, en Cristo. La justificación es ahora por la fe. La herencia al cielo se tiene aquí. Eso lo voy a decir de otra forma. Resulta que usted fue adoptado. La persona que le adoptó es una persona multimega archimillonaria. Tiene muchas herencias, pero muchísimas herencias. Múltiples herencias. Y esta persona ya le ha apartado para usted parte de su herencia. ¿Y por qué? Porque él lo ha adoptado. Ahora usted también es un hijo. Le ha dado un apellido. Le ha cambiado la vestimenta, la ropa, su conducta, las amistades, todo. Y aunque la ilustración es muy limitada, para que el hijo disfrute plenamente, porque ya disfruta de nueva casa, ya disfruta una mansión, ya disfruta una finca con este nuevo padre que lo adoptó, aún así, para que disfrute plenamente de toda su herencia, alguien debe morir. En esta ilustración, ¿quién es? El padre muere y el hijo entonces heredaría ¿qué?
pero ya disfruta, ya las posee, no plenamente. Entendiendo lo limitado de la ilustración, de una manera similar, particularmente hablando, también sucede así con nosotros. Ya disfrutamos de ser perdonados. Ya disfrutamos de que el Señor reside en nosotros por su Espíritu Santo. Ya disfrutamos de la coinonía. Ya disfrutamos del manjar de su palabra. Ya sabemos que allá nos esperan cielo nuevo y tierra nueva. Pero para poder ingresar allá, esto corruptible, dice la Escritura, deben convertirse o transformarse en incorruptible. Es decir, que necesitamos que morir y que esto quede acá. O que el Señor venga y esto se transforme. Es la única forma. Pero actualmente ya gozamos del dulce gozo, deleite de ser perdonados, de ser justificados, de que ya no seamos condenados tal y como dice su palabra. ¿Cuándo entonces disfrutaremos plenamente de esta herencia? Cuando estemos ¿qué? Con Él, cuando podamos partir. Pero ya podemos disfrutar ¿de qué? De su Espíritu Santo que nos consuela, que nos auxilia, que cuando estamos en pecado o a punto de caer, nos reprende, nos exhorta, nos advierte, nos corrige, nos dirige. Ya podemos disfrutar de eso. El Señor no está esperando que vayamos al cielo. Ahora aquí está mi espíritu. No. ¿Recuerdan aquel ladrón que moría en la cruz al lado de nuestro Señor? Y le dice, acuérdate de mí cuando estés ¿dónde? En el paraíso. Y el Señor, ¿qué le dijo? Mañana estarás conmigo allá. Hoy mismo estarás conmigo. La vida eterna se empieza a disfrutar aquí inmediatamente. El respaldo de parte de Dios, su auxilio, su gozo, su justicia. Es lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más hay allí? Versículo 24, parte final. Mas ha pasado de muerte. Pero antes de eso dice, y no vendrá a condenación. Aquellos que están en Cristo no recibirán condenación. ¿Dónde dice eso la Biblia? Romanos, acompáñenme por favor. Romanos capítulo 8. Escuche esto. Versículo 1. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El texto es claro. Aquellos que están en Cristo no sufrirán ninguna ¿qué? Condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La expresión allí es que no seremos condenados. No significa que no seremos juzgados, sino que no seremos condenados. Es muy diferente. En un juicio, una persona puede ser ¿qué? Justificado, liberado, declarado inocente y no condenado, o declarado culpable y ser condenado. Nosotros, los cristianos, no seremos condenados. Pero ¿cómo así que sí vamos a pasar por un juicio, pastor? Porque yo pensé que nosotros sí somos cristianos, ya no pasamos por juicio. Los incrédulos, no. El cristiano, todos los cristianos, todos los seres humanos, cristianos e incrédulos, todos pasaremos por un juicio. Los incrédulos pasarán por un juicio, yo diría, bastante peor. Pero ahí mismo en Romanos, capítulo 14, mire lo que dice en el versículo. Romanos 14, versículo 10. Pablo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal. ¿Cómo? Sí. Él dijo, todos compareceremos. En ese lenguaje él se involucra. Yo también compareceré, lo que está diciendo. Él no dice, porque todos comparecerán. Ustedes comparecen. No, todos compareceremos. El apóstol Pablo se involucra en el juicio que se ha de hacer en el ¿qué? Tribunal de Cristo.
Y en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, lo desglosa un poco más. Segunda de Corintios 5, versículo 10, dice Pablo: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno. ¿Cómo así, pastor? Sea bueno, sea malo. O sea que igual va a haber no va a haber condenación para los que están en Cristo. Primera cláusula. Segunda cláusula: todos compareceremos. Esa es la segunda cláusula. Eso está claro. Pero no entiendo. ¿Y los que no son cristianos también van a comparecer? Sí, pero ellos no van a pasar en el tribunal de Cristo. Ellos van a pasar por el juicio del gran trono blanco. Es diferente. ¿Dónde está eso? Apocalipsis, capítulo 20. Tribunal de Cristo es uno, ¿ya? El tribunal y el gran trono blanco es otro, son diferentes. Ya, Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron ¿qué? La tierra y el cielo, y no se halló ningún lugar para ellos. Vi los muertos, grandes y pequeños, todos de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según que sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según que sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, esa es la condenación. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por supuesto, ahí nosotros no, porque nuestros nombres, según la palabra del Señor, si creemos en Cristo, están escritos en el libro de la vida. Pero igual han de comparecer en el tribunal de Cristo. ¿Para qué? ¿Dónde era lo del tribunal de Cristo? Segunda de Corintios. Que íbamos a ser juzgados según nuestras obras, ¿fueran buenas? ¿Y qué es lo que significa si las obras eran malas? Porque si son buenas, pues no hay mucha preocupación. Lo que pueda pasar, no, pero ¿y si eran malas? Aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, en el trono blanco, eran lanzados al fuego. Y el que está en el tribunal, ¿qué le va a pasar si sus obras son malas? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba. ¿Qué va a recibir el que hizo las cosas malas? Según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues bien, este pasaje claramente nos muestra de que cuando estamos en Cristo, todas nuestras obras también van a ser juzgadas. Y se va a saber si usted realmente servía al Señor por amor. Es más, se va a saber por qué usted no fue capaz de servir al Señor. ¿Qué rostro de vergüenza habrá en algunos, hermanos? Yo no lo alcanzo a imaginar. ¿A cuánto se le caerá el rostro de vergüenza pudiendo hacer más por la causa de Cristo y no lo hicieron? No lo sabremos. Allá se sabrá. Aquí pasamos desapercibidos. Aquí tengo muchas ocupaciones, estoy muy ocupado, no tengo, no puedo, no alcanzo, estoy cansado. No, allá se va a saber, sea bueno o sea malo. Porque todas estas cosas en el tribunal de Cristo van a ser ¿qué? Descubiertas. Pero yo allá al hermano y al pastor le dije que yo no podía ir al ayuno porque me dolía la gastritis. Y allá usted no ayunaba por flojo. No es que yo casi no contribuía en el reino porque no, usted no contribuía porque usted estaba pensando en comprar más casas, más carros, más autos, más plata, más. Es que yo casi no me congregaba porque es que caía un serenito y me da una estornudera y me serenaba. Y allá va a salir que a usted le encantaba la cobija en la cama.
¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Qué saldrá allá, hermanos? No, que yo no voy a pasar por el juicio. No. Por el tribunal de Cristo pasamos todos. Y allá va a salir lo que hicimos. Sea bueno. Oiga, y cuando saquen lo bueno, eso saca uno pecho, como quien dice, ¿no? Está uno como contento. Pero también va a sacar también lo que es malo. Esposos que tratan a sus esposas terrible. Pero yo soy cristiano, tienen que perdonarme. Allá va a salir. Eso sale allá. Hijos que, no, pero como mi familia es cristiana, yo puedo hacer lo que yo quiera. Así. Falta de compromiso con la obra del Señor y allá sale. Y todos nosotros estaremos completamente descubiertos delante de Él. Vamos a ir concluyendo. Entonces dejamos claro que no seamos condenados aquellos que creamos en Cristo y le recibamos por la fe, no significa que los cristianos no serán juzgados. Significa que no serán condenados. Ojo, hermano, que eso es glorioso. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero todos hemos de pasar por el juicio. Ahora, dice el versículo de Juan, versículo 24, mas han pasado de muerte a vida. Ese es el proceso de la regeneración. Estaban, como dice en Efesios, muertos en delitos y pecados, pero han pasado de muerte a vida. ¿Quiénes? Los que han creído en Cristo Jesús. Séptimo, igual en autoexistencia. Y este es el último punto. Cristo Jesús es igual al Padre, escucha esta expresión, en autoexistencia. Teológicamente es un atributo conocido como la aceidad de Dios. ¿Qué significa aceidad o autoexistencia? Significa independencia absoluta. Cristo mismo no depende de nada ni de nadie, tal como nosotros que dependemos de todo. Mire lo que dice el versículo 26 y versículo 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Este pasaje, este versículo nos explica y nos recuerda que como el Padre es la fuente y el dador de la vida, también ha conferido al Hijo ser fuente y dador de vida. Por eso, en el versículo 21, dice, Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Está escuchando eso? Entonces, el Padre le ha conferido al Hijo, porque son dos personas distintas, diferentes, y aunque es un solo Dios, son dos personas distintas, el Padre del Hijo, el Padre le confirió al Hijo. Eso es una verdad que nos ayuda a refutar esta enseñanza del modalismo o de aquellos del unitarismo que, ¿cómo explicarían esta verdad? El Padre, que es el mismo, le dio al Hijo, que es el mismo. No, el Padre es uno, el Hijo es otro. El Padre le confirió al Hijo. Es como que usted, ¿sabe qué? Me voy a transferir y se saca de este bolsillo un dinero a mí mismo y usted dice, pero qué loco, eso no tiene sentido. No, porque yo soy padre y hijo a la vez. Me saco de este bolsillo y me consigno. No. El Padre le consignó, le depositó, le transfirió, dice el texto literalmente, porque el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad. Aquí hay una transferencia. Por cuanto es el Hijo del Hombre. Cristo entonces, al igual que el Padre, es igual en autoexistencia, en sí mismo tiene vida, no depende de nadie para tener vida, Él mismo es la fuente de vida y el Padre le confirió que Él pueda conferir vida a los demás. Nadie más tiene eso. ¿Qué podemos decir entonces? Alguien podría decir que el Padre le diera eso al Hijo, significa que el Hijo es inferior. Debemos ser cuidadosos. No hay inferioridad alguna del Hijo con respecto al Padre. Es más, son iguales. El Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene ¿qué? Vida en sí mismo. El Padre levantaba muertos y el Hijo ¿qué hacía? Levantaba muertos. El Padre regeneraba a aquellos que estaban espiritualmente muertos. El Padre le da vida y el Hijo hace exactamente lo mismo.
Lo que vemos es que desde la eternidad y hasta la eternidad, el Padre le confirió, le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Versículo 28 y 29. No os maravilléis de esto. No se sorprendan, no se escandalicen, porque vendrá hora cuando todos los que están todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿La voz de quién? Del Hijo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí hay que ser muy cuidadoso, porque cualquiera de nosotros en una lectura ligera podría pensar de alguna forma que entonces el resucitar para vida implica o depende de las obras buenas, porque el versículo 29 dice: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Parece que insinúa que pues resucitar para vida depende de que haga las cosas bien. Y déjeme decirle que sí, que si usted quiere resucitar para la vida, usted tiene que hacer siempre lo bueno. Hay un problema: no podemos. ¿Y por qué? Porque ya la Biblia dice, Romanos capítulo 3, que no hay ni uno que haga lo bueno. No hay ni uno que sea justo. No hay quien haga el bien. No hay quien entienda, porque no es el bien que yo creo que sea bien. Me explico. No es lo que yo considere una buena obra lo que Dios considera una buena obra. Yo puedo considerar una buena obra hacer X o Y cosa. La pregunta no es lo que yo considero hacer una buena obra. La pregunta es: ¿esa obra es a los ojos de Dios considerada por Él una buena obra? Y nos veremos con la realidad de que no podemos hacer lo bueno, primero, correctamente; segundo, perpetuamente; y tercero, perfectamente. ¿No? Hacemos lo bueno más o menos, hacemos lo bueno de vez en cuando, y hacemos lo bueno no perfectamente. De ahí la importancia de Cristo, porque Él hizo lo bueno perpetuamente, hizo lo bueno perfectamente, según las exigencias del Padre. E hizo lo bueno de una manera constantemente. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues aquellos que han depositado su fe en Él, que han creído en Él, que se han arrojado en Él, que confían en que solo lo que Él hizo los puede salvar, ellos son vestidos con esos mantos de justicia. Es lo que dice el salmista. ¿Me has vestido con mantos de qué? De justicia. Vestiduras de justicia. Todo esto es un lenguaje simbólico y espiritual. Nuestras vestiduras de pecadores eran vestiduras de inmundicia, pero aquel que no cometió pecado, Cristo, su vestidura es santa, es perfecta, es inmaculada, es inmarcesible. No hay una mancha en Él, no una mácula, no hay una arruga. Su vestimenta es puesta a nosotros, su vestidura es atribuida a nosotros. Usted cuando ore de esa forma. Ya usted paró de orar: Señor, cúbreme con tu sangre. Ya entendió que no es para eso que funciona la sangre de Cristo. Pero usted puede orar diciendo: Señor, cúbreme con la vestidura de Cristo, cúbreme con la justicia de Cristo, cúbreme, vísteme con la obediencia de Cristo, vísteme con la rectitud de Cristo. Claro que puede orar así, porque necesitamos ser más y más vestidos y revestidos con su humildad, con su obediencia, con su santidad y demás. ¿Cómo concluye esto? Concluye con una reflexión importante que hacer. El texto termina diciendo que los sepulcros oirán su voz. Versículo 28. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cómo? Pero si ya han sido deshechos ya, se deshicieron. ¿Cómo oirán su voz? Es que se trata de su voz, mi hermano, no nuestra voz, es su voz.
Y los que no están en los sepulcros, ya vimos los otros pasajes, que el mar también devuelve. No, porque ese no murió, ese fue en el mar. También lo devuelven. No importa sino que sepulcro es para decir los que murieron. Una forma de decir los que fallecieron. Oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección. Ahora entendemos que ellos no hicieron lo bueno, sino que ellos se aferraron a aquel que hizo todo lo bueno, aquel que lo hizo bien, y acudieron a él, como cuando Noé se subió al arca. ¿No? Noé no dijo, bueno, si alguna cosa yo sé nadar. No, Noé dijo, yo no importa. La única cosa que yo tengo es el arca. Es lo único a lo que me aferro. Así, los que hicieron lo bueno son los que se aferraron a Cristo. Ellos hicieron lo bueno porque hicieron lo que era creer en Cristo, oír su palabra y su voz. Mas los que hicieron lo malo, a diferencia de lo que muchos piensan, también van a resucitar. Pues no, los que murieron sin Cristo, esa gente no va a resucitar. No. También van a resucitar. Hay una resurrección para los que vivieron conforme al pecado, conforme al mundo. Toda esa gente va a resucitar. ¿Y para qué? Para condenación. Pasarán por el juicio y serán condenados. Pero el Señor dice, no se maravillen, hermanos. No se sorprendan. ¿Acaso no genera sorpresa en nosotros un poco? La conclusión que yo puedo sacar de todo esto, hermanos, es: ¿te has preguntado cuando el Señor venga, en qué parte del juicio estarás? ¿Te has preguntado si tú estarás en los que están en resurrección para vida o en el grupo que está en resurrección para condenación? Es decir, te has detenido a pensar, no como, sí, ya lo he pensado, yo quisiera No, espera. Si muriésemos todos hoy, que eso puede pasar. De repente, no sabemos cómo, escuchamos la voz del Señor y todos de pie. ¿Cuántos años pasaron? ¿Usted tiene dudas? No importa. Piénselo, mire. Yo en la mañana me ponía a pensar, todos mis abuelitos ya murieron. Abuelos de parte del padre murieron. Abuelos de parte de la madre murieron. Ahora queda solo la madre y ya uno es padre. ¿O no? Piénselo usted. ¿Y qué sabemos ya se han ido? Muchos de ustedes ya son ¿qué? Abuelos, ¿verdad que sí? Y pronto también van a tener que irse. Nosotros tenemos que ir. Y cuando entonces, dice el Señor, porque vendrá la hora. Cuando esa hora venga y todos seamos llamados a la voz del Creador, Cristo Jesús Todopoderoso, ¿en qué grupo yo voy a estar? Y usted empieza a mirar para los lados y usted no empieza a reconocer a lo que usted suponía que iba a despertar. Y me pregunto, hermanos, ¿resucitaremos a vida? ¿O resucitaremos para condenación? Ya no valdrán los títulos, los afanes triviales de nuestra vida y nuestra existencia. Lo que tanto nos preocupaba, aquella deuda que ya nos tenía hasta aquí, ya no importará. Ahora solamente hay dos grupos, como siempre lo hubo: los del camino ancho, los del camino angosto, los de la puerta espaciosa, los de la puerta estrecha, los de árbol de buen fruto y árbol de mal fruto, las ovejas del Señor y los lobos rapaces vestidos de ovejas, los que hicieron la voluntad de Dios y los que rehusaron hacer la voluntad de Dios, los que creyeron, oyeron y creyeron en la palabra del Señor, y los que oyeron pero no creyeron en la palabra del Señor. ¿Sabe qué es lo peor?
Porque usted se pregunta, pero ¿para qué el Señor ha de resucitar esos cuerpos para condenación? Si ya van a ser condenados. Porque se les dará un cuerpo, un nuevo cuerpo, hermanos. Se les asignará para que soporten el castigo eterno. Hermano, ¿usted cree que realmente el infierno es algo real? ¿Realmente pensamos, concebimos esta verdad que Cristo menciona? Lago de fuego. Eso suena como, debe haber un cuerpo capaz de soportar eso para siempre. Eso requiere un poquito de meditación, de reflexión. Porque esto no aguanta ni un pellizco. ¿O no? Por eso son resucitados. Y con esos cuerpos que el Señor les da, decíamos en Apocalipsis, que el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y eso no nos preocupa tanto, nos preocupa, porque eso sabían que iban a ser lanzados. Nos preocupa lo que Jesús anticipó en Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día. Eso sí preocupa, porque aquello dijo, yo estoy perdido. Hay mucha gente que usted le habla y usted dice, la verdad yo estoy condenado. Yo me voy a perder, yo la verdad no me hablé de Cristo, yo la verdad. Pero hay otros que le decían Señor, Señor, que se congregaban, que escuchaban. Y Él les dijo, yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Al lago de fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Oh hermano, que este pensamiento nos ayude a arrepentirnos, porque aún hay tiempo, aún el Señor no ha venido, aún no es el día del juicio, aún su voz no ha resucitado a los muertos aún no, aún hay tiempo para su hijo, para su hija, aún hay esperanza para que acudamos al Señor con arrepentimiento y con fe y seamos salvos. Oremos. Padre,